Wilma Rudolph por Victoria Shiro. Presentado por Jennifer Flores. Wilma Rudolph viajaba en un caluroso autobús, mirando por la ventanilla. Faltaban 50 largas millas para llegar a Nashville. Wilma y su madre hacían este viaje 2 veces por semana para ir al hospital. La niña de 6 años necesitaba tratamiento para volver a caminar. En el hospital, la madre de Wilma le quitaba el pesado aparato ortopédico de la pierna izquierda, que estaba lesionada. Un estudiante de medicina colocaba la pierna de Wilma en una tina de agua tibia y flotaba sus débiles músculos. Después venían los ejercicios. Movían su pierna de arriba hacia abajo, de adelante hacia atrás y en círculos muy lentos. Los ejercicios dolían. A Wilma se le salían las lágrimas, pero no se daba por vencida. Había estado ejercitando la pierna durante 2 largos años. Wilma había sufrido mucho dolor en su corta vida. Nació 2 meses antes de tiempo. Cuando era bebé, Wilma era tan pequeña que los médicos temían que muriera. Cuando cumplió 4 años, se enfermó gravemente y tuvo mucha fiebre. La fiebre pasó, pero todavía se sentía débil. Su pierna izquierda había quedado delgada y torcida. El pie izquierdo estaba torcido hacia adentro. Polio, anunciaron los médicos a sus padres. La polio era una enfermedad que afectaba a miles de niños cada año. Algunos morían, otros perdían la capacidad de caminar. Parecía que Wilma tendría un futuro difícil. Al igual que otras familias negras, los Rudolph tenían que enfrentarse a los prejuicios. Las leyes del sur de los Estados Unidos eran injustas para los negros. Los negros no se podían sentar con los blancos en autobuses, trenes o cines. Los niños negros y blancos iban a escuelas distintas. Los médicos blancos atendían a los blancos y los médicos negros atendían a los negros. En el pueblo de Wilma había un solo médico negro. En el hospital para negros más cercano estaba en Nashville, a más de 1 hora de viaje. Wilma provenía de una familia pobre con 22 hijos. Sus padres trabajaban mucho para mantener su gran familia. La familia de Wilma tenía que luchar muy duro, pero se querían mucho y juntos se sentían fuertes. Sin importar qué tan ocupada estuviera su madre, siempre llevaba a Wilma el largo viaje a Nashville. Wilma observaba las granjas y pueblos del camino mientras soñaba con un futuro feliz. Se imaginaba que podía caminar y también que podía correr. De vuelta a casa, la familia ayudaba a Wilma a ejercitar la pierna débil. Los Rudolph sabían que Wilma volvería a caminar algún día. Finalmente, los esfuerzos de Wilma dieron frutos. Cuando tenía 7 años, comenzó a caminar. Cojeaba un poco y todavía usaba el aparato ortopédico, pero al final podía caminar lo suficientemente bien como para ir a la escuela. El primer día, Wilma se sintió sola, veía a los otros niños correr, saltar la cuerda y jugar a la pelota. Algunos se burlaban de ella por su aparato ortopédico. Wilma primero se ponía triste y después se enojaba. Algún día ella también podría correr. Un domingo, cuando Wilma tenía 10 años, le dio una gran sorpresa a la gente de la iglesia. Entró a la iglesia caminando y sonriendo. Despacio y con cuidado, se dirigió a su banco. La gente la miraba y susurraba. Wilma se había quitado el aparato ortopédico, pero su lucha aún no había terminado. Todavía necesitaba usar el aparato gran parte del tiempo. Tenía que seguir ejercitándose. 2 años después, Wilma se quitó el aparato para siempre y así pudo caminar con él. Tal vez podría hasta correr. Durante 2 años que pasaba sentada, la mente de Wilma había estado ocupada observando. Había observado el juego de básquet durante horas. Había estudiado a los jugadores y conocía todas las jugadas. Estaba lista para intentar jugar. La preparatoria, Wilma entró al equipo de básquet femenino. Alta y de piernas largas, Wilma se verá de maravilla en la cancha. Aunque la habían aceptado en el equipo, Wilma no jugaba mucho al principio, pero siguió practicando, a veces varias horas al día.
Finalmente, el entrenador escogió a Wilma para que fuera parte del equipo principal. En su primer gran juego, Wilma anotó 32 increíbles puntos. Ese año el equipo de Wilma participó en el campeonato estatal. Aunque Wilma se entristeció cuando perdieron, un entrenador de atletismo de fama universal la había visto jugar. El entrenador le dijo a Wilma que podía llegar a ser una gran corredora. A Wilma le gustaba correr, pero lo hacía solo por diversión. Estaba en el equipo de atletismo de la preparatoria, pero en su escuela no había una pista donde practicar. Aún así, Wilma ganaba todas las carreras en las que participaba. En 1956 le pidió que pasara el verano en la universidad. Se entrenaría con grandes corredores. Ese verano, Wilma aprendió cómo arrancar para tener un excelente comienzo en una carrera. Aprendió cómo moverse, cómo mover los brazos y piernas y hacer ejercicios especiales para fortalecerse y ser más rápida. Wilma probó sus nuevas habilidades en un gran evento de en Filadelfia, Pensilvania. La pista era tan grande que Wilma se sintió pequeña, pero ganó 2 carreras. Pronto la vida de esta adolescente de 16 años se había vuelto emocionante. Viajaba por todo el país para correr. Conoció a muchas personas en sus viajes. Incluso llegó a conocer a Robinson, la estrella de béisbol. Robinson fue el primer negro que jugó en el equipo de béisbol en las ligas mayores. Robinson le dijo a Wilma que podía ser una campeona. Wilma después dijo que Robinson era un verdadero héroe. Más tarde, ese verano, Wilma cruzó el país para ir a Washington. Allí elegiría a los integrantes de los equipos para los Juegos Olímpicos de 1956. Los Juegos tendrían lugar en Austria. Wilma podría tener la oportunidad de correr con los mejores atletas del mundo. Wilma hizo su mayor esfuerzo y se ganó un lugar en el equipo olímpico. Era la más joven del equipo. Antes de participar en los Juegos Olímpicos, Wilma volvió a casa. Se había hecho famosa en su pueblo natal y le habían organizado una ceremonia. Su familia estaba orgullosa. En los Juegos Olímpicos, Wilma sufrió algunas desilusiones. Solo los corredores más rápidos ganaron un lugar en la final de 200 metros. No corrió lo suficiente rápido para llegar a la final. Se sentía triste, no podía comer ni dormir. Wilma tenía una oportunidad más de ganar una medalla. Era una de las 4 mujeres estadounidenses que corrían la carrera de relevos de 400 metros. Los otros equipos eran más rápidos, pero las estadounidenses ganaron el tercer lugar. Wilma había ganado una medalla de bronce. Quería volver a pararse en el podio de los ganadores en el próximo Juego Olímpico. Wilma pensó, tienes 4 años más para llegar allí, pero tienes que trabajar duro. Después de los Juegos Olímpicos, Wilma volvió a casa. La gente le sonreía en la calle, se detenía a estrechar su mano. La vida de Wilma volvió a la normalidad durante un breve lapso. La gente se le quedaba viendo en las calles. Le quedaban 2 años para terminar la preparatoria. Cuando se graduó, fue a la universidad estatal. Se unió al equipo de atletismo. Estar en el equipo era un honor. Además, significaba que Wilma podría ir a la universidad gratis. Wilma trabajó duro y sacó buenas notas. También se convirtió en la corredora más rápida del equipo. En 1960, Wilma corría más rápido que nunca. Volvió a formar parte del equipo olímpico. En los Juegos Olímpicos de Roma, la temperatura era de 100 grados, pero el calor no le molestaba. Estaba concentrada en su meta, ganar una medalla de oro. Para prepararse para la carrera, salió a correr al Parque Olímpico. Entonces ocurrió una desgracia. Wilma se tropezó en un pequeño hoyo en el campo. Al caer sintió que su tobillo tronaba. Estaba preocupada. El médico le dijo que descansara unos días. Nadie sabía si podría correr, pero Wilma estaba decidida a participar. Cuando las carreras comenzaron, unos días después, Wilma se sentía lista. Logró
logró clasificar fácilmente para la final de la carrera de 100 metros. Cuando comenzó la final, Wilma se impulsó hacia adelante y corrió con velocidad y gracia. La gente emocionada gritaba mientras Wilma iba adelantando a las demás corredoras y cruzaba el primer lugar, la línea de llegada. Sonriendo feliz, Wilma aceptó la medalla de oro. Más tarde, la gente llenó las tribunas para la carrera femenina de 200 metros. Todos querían ver a la corredora que parecía volar por el aire. Wilma no los desilusionó. Veloz como un rayo, llegó de primer lugar. El público gritaba su nombre. Wilma Rudolph se detuvo 2 medallas de oro. Para entonces a Wilma le dolía el tobillo. Cuando comenzó la carrera de relevos de 400 metros, trató de ignorar el dolor. Cada miembro del equipo corría 100 metros, llevando una vara corta llamada testigo. Tenía que entregarlas rápidamente a la siguiente corredora. Cuando llegó el turno de Wilma, el equipo estaba en primer lugar. Pero a Wilma casi se le cae el testigo. Perdió algo de velocidad, teniendo 2 corredoras delante de ella. Utilizó todas las fuerzas, se propuso pasarlas y empujó sus piernas hacia adelante, más rápido, como un rayo. Wilma superó a las otras corredoras y triunfó por menos de un segundo. Había ganado 3 medallas de oro. Cuando Wilma se bajó del podio, la multitud la rodeaba. Los fotógrafos sacaban fotos de la campeona olímpica Wilma Rudolph. Cuando era una niña, Wilma casi no podía caminar. Apenas 10 años después, los reporteros deportivos la llamaron la mujer más rápida del mundo. Wilma había soñado en grande y trabajó duro. Era una ganadora en los deportes y en la vida.